Buen día, mi nombre es Carol Ramírez y el día de hoy les voy a presentar el proyecto modular e integrador de la materia Procesos de Manufactura y Materiales. A lo largo de esta presentación vamos a estar abordando algunos procesos de manufactura, así como también algunas características de los materiales, hablando de viruta, aleaciones de acero y tratamientos térmicos. Entrando al primer subtema, los tipos de viruta en procesos de maquinado industrial, tenemos tres principales tipos de viruta. El primero de ellos es la viruta continua, formada por tiras largas y uniformes, muchas veces brillante, y esta es causada por trabajar con materiales como el aluminio, que son altamente dúctiles. El segundo tipo de viruta es la discontinua, la cual se caracteriza por generar fragmentos irregulares póstumo al corte del material, y esta se genera al trabajar con materiales de hierro fluido, como puede ser el latón y bronces fosfatados. Y por último tenemos la viruta segmentada, la cual aparenta ser cortada por una sierra, ya que genera algún tipo de picos que están parcialmente conectados. Y esta se genera al trabajar con materiales aliados al alto calor, como el titanio. Y bien, algunos factores que influyen en la formación de la viruta son estos cuatro principales. El primero de ellos es la velocidad de corte. ¿Qué tan rápido vamos a cortar ese material o se le va a dar ese tipo de barreno o forma? Puede ser desde 1 hasta 100 metros por minuto. Después también tenemos la geometría del material, que nos habla desde la forma de la lámina o material a cortar, así como también el ángulo en el cual el punzón va a estar adentrándose en el mismo. La siguiente propiedad o factor nos habla de propiedades del material, es decir, cómo se conformó el metal mismo, cuál es el tipo de aleación que tiene, hablándonos de resultados como ductilidad, dureza y la conectividad térmica. Y por último tenemos la lubricación, ya que sabemos que la maquinaria pues debe estar en constante mantenimiento para reducir temas de fricción y calor. Ahora tenemos las propiedades mecánicas del acero. Tenemos cuatro principales, hablando de resistencia, medida en megapascales, dureza en escala de Brinell, la elasticidad y la tenacidad. El acero pues es una aleación de hierro con carbono. Esta es la principal materia prima que se maneja dentro de las industrias, por lo cual se muestra en esta gráfica. El aluminio pues es la segunda aleación más utilizada y por último tenemos el titanio. Ahora bien, si clasificamos los aceros según sus propiedades mecánicas, yéndonos desde el más utilizado hasta el más resistente, primero tenemos al acero al carbono, que prácticamente es lo que ya les mencionaba, la aleación de hierro con carbono, y es la base de la industria metalúrgica, ya que cuenta hasta con el 2% de carbono dentro de su composición. Continuando, tenemos a los aceros aleados, que contienen cromo, níquel, molibdeno o vanadio, y estas aleaciones ayudan a que el acero tenga propiedades químicas y mecánicas claramente mejoradas para su aplicación final. El siguiente escalón nos dice que son los aceros inoxidables, ya que estos contienen más del 10.5% de cromo en su composición y tienen una alta resistencia a la corrosión, yéndose de 400 hasta 1700 megapascales. Y finalmente tenemos los aceros para herramientas, que tienen una dureza extrema de 58 a 65 grados de dureza en la escala de Rockwell, y claramente pues es una resistencia excepcional al desgaste, ya que su uso es de herramienta y prácticamente es continuo. Hablando un poco sobre los tratamientos térmicos del acero en la industria, tenemos 5 principales. El primero de ellos es el temple, donde se calienta el material de 750 hasta 950 grados centígrados y se enfría rápidamente, haciendo un shock térmico. Y esto genera una alta dureza en el material de hasta 65 grados en la escala de Rockwell. Después tenemos el tratamiento de revenido, que nos habla en donde el acero se calienta desde 150 hasta 650 grados centígrados a post-temple. Es decir, calentamos primero de 750 a 950, después enfriamos rápidamente y después volvemos a calentar, pero a una menor temperatura. Esto sacrifica un poco la dureza, sin embargo, mejora la tenacidad. Esto quiere decir que proporciona una mejor resistencia ante la ruptura. El tercer tratamiento es el normalizado, donde sobre la tercera capa se calienta nuevamente desde 30 hasta 50 grados centígrados y se enfría a temperatura ambiente, al aire, no se le somete a ningún shock térmico brusco, y esto nos hace que se haga homogénea la estructura del material y se cristalice. El cuarto tratamiento es el recocido, donde se enfría lentamente desde 750 hasta 900 grados centígrados y esto proporciona una mayor ductibilidad. Y por último tenemos la nitruración, donde se hace una difusión de nitrógeno desde 500 hasta 550 grados centígrados y esto proporciona una mayor dureza en grado superficial. Ahora bien, hablando de los maquinados en la fabricación de ejes de transmisión, sabemos que los ejes de transmisión, o también llamadas flechas para la maquinaria pesada, requieren una alta precisión de hasta más o menos 0.01 milímetros, es decir, que esta exactitud tiene que garantizar un rendimiento óptimo. Y los aceros que mayormente se utilizan son los aliados al carbono o bien los más comúnmente utilizados, y su resistencia es alta de 980 hasta 1100 megapascales. Dentro de los procesos de alta precisión tenemos 4 principales. El más básico vendría a ser el torneado, donde se crea un perfil básico con el torno para corte de hasta más o menos 0.05 milímetros.
Después tenemos el fresado, que mayormente se utiliza para fabricar chaveteros y ranuras de retención con precisión de hasta más o menos 0.02 milímetros. Después tenemos el rectificado, donde se logra un acabado superficial desde 0.4 hasta 0.8 micras. Esto pues claramente es esencial en zonas de corte críticas. Y finalmente tenemos el superacabado, que refina aún más las superficies previamente con el rectificado de hasta 0.2 micras mediante pues un proceso de pulido o lapeado. Ahora bien, algunas afectaciones de la viruta en el maquinado de motores, pues tenemos que la viruta metálica compromete seriamente la integridad de la maquinaria o bien de los componentes, hablando de motores de automóviles. Por ejemplo, en el año de 2023, la planta de BMW en Múnich experimentó una reducción muy significativa del 15% en cuanto a su contaminación, la eficiencia de la contaminación de la viruta. Y en otro caso tenemos a Toyota también, que reveló que hasta el 78% de los defectos en los bloques de motor pueden ser ocasionados por residuos de viruta. Ahora bien, algunos de los componentes del motor mayormente afectados por la viruta en el maquinado vendrían a ser estos 4, comenzando por los pistones, ya que las tolerancias por viruta causan desviaciones y estos tienen un rango o una especificación muy estrecha de hasta 0.05 milímetros. Sobrepasando ello, puede provocar fallas catastróficas dentro del motor. En segundo punto tenemos las válvulas, en donde los asientos están comprometidos por partículas residuales, mismas ocasionadas por la fricción de algunos componentes, lo cual ocasiona viruta metálica. Y esto propiamente afecta al proceso de combustión y el rendimiento del motor. En tercer lugar tenemos el cigüeñal, donde hasta el 65% de sus fallos son relacionados por contaminación con viruta. Y por último tenemos los cilindros y camisas, donde hasta una rayadura microscópica puede causar desde el 8 hasta el 12% de la pérdida de compresión. Y pues obviamente la presión en este tipo de componentes es crucial. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.